amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión, hoy jueves 9 de enero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro, amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó que para cubrir la creciente demanda eléctrica del país, el gobierno nacional pondrá en marcha 3 nuevos procesos de generación, que a mediano plazo van a contribuir con 1.060 megavatios a todo el Sistema Nacional Interconectado. Este 2025 Ecuador enfrentará un enorme desafío en materia energética. El país debe cubrir la creciente demanda de electricidad que este año subirá en un 10%. En el año 2024 el pico de demanda fue de aproximadamente 5.046 megavatios y la proyección al 2025 es de aproximadamente unos 5.340 megavatios. Es decir, va a incrementarse en un 6% efectivamente el pico de demanda. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, dijo estar consciente de esta realidad. Por ello, anunció la puesta en marcha de 3 nuevos procesos de generación energética que entre 18 y 24 meses aportarán con 1.060 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Se cerró un nuevo concurso sobre Pascuales, que son 260 megavatios, pero también tenemos en compra, estamos haciendo un proceso de ciclo combinado de 400 megavatios, pero quiero también hacer otro de 400 megavatios. Expertos ven con optimismo las nuevas inversiones. Sin embargo, recomiendan al gobierno que esta vez se garantice la probidad de las empresas con las que se suscribirán los contratos. Para que verdaderamente las empresas que van a traer estos generadores sean empresas confiables. Además, instan a SENACE a garantizar el adecuado funcionamiento de la central de Mazar, que sostendrá la cobertura nacional cuando sobrevengan nuevos estiajes. No tenemos que confiarnos solamente en ese proyecto de Mazar, en esa hidroeléctrica, con el embalse. Tenemos que tener otras alternativas. Vienen meses complicados como es el mes de abril por el tema de los estiajes, marzo, abril y también el mes de octubre y noviembre. Entonces, aquí la tónica debería ser, ¿cuánto de demanda necesito para cubrir? ¿Cuál es mi déficit? Y realmente cuánto tengo. Manzano resaltó que a mediados de enero entrará en funcionamiento la unidad de Ayuriquín de la central Toachi-Pilatón, que aportará con 254 megavatios. Además, en abril se contará con 752 megavatios adicionales provenientes de la segunda ronda de licitaciones energéticas que comprenden una nueva barcaza y motores de generación térmica. Informó Álvaro Terán. Y atención, en un mes los contribuyentes deberán presentar el anexo de los gastos personales para poder disminuir su pago de impuesto a la renta. El SRI informó que deberán ingresar el número de cargas familiares para determinar el monto en función del costo de la canasta básica de este año. Las personas naturales que ganan más de $991 deberán entregar en febrero el anexo de los gastos personales para acceder al descuento del pago del impuesto a la renta. Son los gastos, las facturas de salud, vivienda, educación, vestimenta, alimentación, arte, cultura, turismo. Desde el año 2023, los contribuyentes acceden a estos deducibles con nuevos parámetros. Del 18% del valor menor entre los gastos personales y las canastas básicas según el número de cargas familiares. Por ejemplo, una persona que no tiene cargas familiares tiene el derecho a usar 7 canastas básicas. De manera paralela, para el presente ejercicio fiscal 2025, se hizo un ajuste a la base imponible. Subió a $12.081, lo que significa que en este 2025 las personas que tengan ingresos por debajo de este valor no tienen que presentar la declaración. Sin embargo, aún están pendientes las devoluciones del IVA a personas con discapacidad y adultos mayores. Aproximadamente ya 5 meses. Lo que se me ha indicado pues es que hay que esperar nomás a que la transferencia esté hecha. O sea, mi abuela hace retiros de $107 aproximadamente cada mes. El organismo informó que en el caso de personas con discapacidad efectúan las acreditaciones a las solicitudes atendidas durante los últimos días de diciembre de 2024. Para adultos mayores, iniciaron los pagos a las solicitudes resueltas
en octubre. Las acreditaciones dependen de la asignación desde el Ministerio de Finanzas. El año pasado cancelaron más de 330 millones de dólares, solo a grupos prioritarios. A nivel nacional, el SRI recaudó más de 20.000 millones de dólares, 15.7% más que el año pasado, informó Jorge Escobar. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, fue detenido en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, la tarde de este 8 de enero. Horas después, fue deportado y llegó a Guayaquil, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Narváez mantiene una orden de captura vigente por el presunto delito de peculado. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil llegó desde Colombia el exalcalde del Cantón Durán, Dalton Narváez. Él pretendía viajar al país vecino Perú por asuntos laborales. Sin embargo, como lo manifiesta el Ministerio del Interior, la coordinación entre la migración ecuatoriana y las autoridades migratorias de Colombia permitieron la detención del exalcalde. El exfuncionario mantiene una orden de captura vigente por el caso de peculado en la suscripción de contratos relacionados con el sistema de conducción de agua potable de El Chobo. Mantiene una orden de captura vigente por el delito de peculado emitido por la Corte Provincial de Justicia del Guayas de fecha 17 de abril del 2024. Esa es la razón por la cual él se encuentra en este momento ya puesto a disposición de las autoridades y de las órdenes y dando cumplimiento a las órdenes judiciales que tenemos. Por su parte, el abogado de Narváez se manifestó sobre la situación jurídica de su representado. Él no tiene orden de extradición, no tiene difusión roja, entonces ahí hay un vacío jurídico que hay que resolverlo en una audiencia. Y tendrá que defenderse porque ya los elementos de convicción fueron aportados. Por la versión que él dio, hubo una vinculación de 18 personas. Es que nosotros articuladamente con la Policía de Colombia damos cumplimiento a nuestras boletas y cuando tenemos estas alertas, inmediatamente la Policía Nacional se activa y nuestro equipo de búsqueda coordina también con la Policía Colombiana. Amigos y familiares de Dalton se encontraban a la espera, entre ellos su esposa, quien manifiesta temer por la seguridad de su pareja. Él tiene alto riesgo porque su vida corre peligro y eso es lo que más nos preocupa ahora, de saber que él está aquí en el Ecuador desprotegido. En octubre del año 2023, el exalcalde sufrió de un atentado donde asesinaron a su guardaespaldas mientras se encontraba en un partido de fútbol. El ataque ocurrió días después de que su madre fuera secuestrada y luego ser liberada en el Cantón Milagro. Ahora se está a la espera que el orden rector se pronuncie sobre la situación judicial tras lograr la detención y llevar a cabo el procedimiento de ley correspondiente, informó Amy Moreno. En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga, la Fiscalía determinó a 4 de los 23 procesados como líderes de la presunta organización que habría manipulado el sistema judicial acá en Guayas. El Ministerio Público dijo contar con las pruebas que demuestran el cometimiento del delito de delincuencia organizada. Este miércoles 8 de enero se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 23 procesados dentro del caso Purga, donde la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada. En esta jornada, el Ministerio Público continuó con la presentación del dictamen acusatorio e identificó a 4 de los 23 acusados como líderes de la presunta organización delincuencial: al ex legislador Pablo Muentes, a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas Fabiola Gallardo, a la ex juez provincial Johan Marfetán y a la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas Mercedes Villarreal. A los restantes 19 procesados, la Fiscalía determinó su participación como colaboradores. Esta estructura delictiva pretendía continuar utilizando la Administración de Justicia como una herramienta para beneficio privado y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico, señaló el fiscal subrogante Wilson Toainga, quien además anticipó que de existir el llamado a juicio, la Fiscalía cuenta con pruebas donde se ratificaría la participación de varios de los procesados en este entramado de corrupción en el sistema de justicia. Entre esas evidencias, se presentarían fotografías y videos del ingreso al domicilio de Pablo Muentes, donde varios funcionarios judiciales habrían ingresado para mantener reuniones con el ex asambleísta. También se presentaría el testimonio de Mayra Salazar y varios chats que fueron extraídos de su dispositivo móvil,
donde también existiría evidencia que inculpa a varios de los procesados. La diligencia fue suspendida y se reinstalará este 9 de enero a las 8:30 a fin de que Fiscalía continúe con la presentación de su dictamen acusatorio. Informó Miguel Ángel Bedoya. De campaña electoral y en esta nueva jornada los candidatos a la presidencia continúan dando a conocer sus propuestas a los ciudadanos en varias de las provincias del país. Les tenemos un resumen de eso. Esta mañana el candidato a la presidencia Henry Kronfle por la lista 6 realizó sus actividades en la ciudad de Quito, acompañado por algunos de los candidatos a la asamblea. Fue entrevistado por un medio radial de la capital y horas más tarde recorrió las calles con simpatizantes. Además mantuvo un almuerzo con dirigentes del Rumiñahui. Por su parte, el candidato a la presidencia por el partido Suma, Enrique Gómez, se presentó en una gira de medios donde expuso su plan de gobierno a miles de oyentes en la ciudad de Portoviejo, mientras que el candidato a la presidencia por el movimiento Construye, Henry Cucalón, continuó con su recorrido en la ciudad de Cuenca. Ahí medios digitales lo entrevistaron para conocer sus propuestas de llegar a la presidencia. Por tanto, Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, continuó en la provincia de Esmeraldas, donde compartió sus propuestas en los diferentes ámbitos como seguridad, salud y educación a cientos de seguidores. Además, se les agradeció por el apoyo a su candidatura. Vamos a reabrir el hospital Delfina Concha de Torres, vamos a reabrirlo para darle salud pública de calidad y gratuita a Esmeraldas. Quinindé, el segundo cantón más grande de Esmeraldas. Y ya en el tercer día de campaña, Jimmy Jairala por el Partido Centro Democrático realizó una caravana en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, como Bastión Popular y la bahía ubicada al centro de la urbe porteña. Y la idea es llevar la iniciativa que tenemos nosotros de la necesidad de apoyar a los sectores desprotegidos, por ejemplo, con el acceso a la educación, con el acceso a la salud. Informó Amy Moreno. Siete de la mañana con 20 minutos, vamos con más noticias. El Ecuador cumple 25 años de haber dejado al sucre y adoptado al dólar como su moneda oficial. En este cuarto de siglo, la dolarización ha permitido generar estabilidad en la economía del país, así lo destaca un analista. Este 9 de enero de 2025, Ecuador cumple 25 años con el dólar estadounidense como su moneda oficial. Un hito que marcó un cambio radical en la economía ecuatoriana. La medida, anunciada en el año 2000 por el entonces presidente Yamil Maguad, fue una respuesta a una de las peores crisis económicas en la historia del Ecuador. Así lo recuerda el analista económico Víctor Hugo Albano. Fue, digamos, la mejor decisión, muy y totalmente incomprendida. Le causó prácticamente la salida al expresidente Maguad, pero fue la decisión que en su momento debió tomarse. La dolarización fue implementada como una solución extrema para estabilizar la economía, caracterizada en ese entonces por una inflación que llegaba hasta el 96% en el año 2000, la devaluación del sucre y el colapso del sistema bancario. Teníamos una moneda totalmente devaluada, los sueldos ya eran incomprendidos, ni siquiera imprescindibles, sino incomprendidos. No había un ajuste salarial acorde a la inflación y devaluación. Si bien en principio la transición del sucre al dólar trajo incertidumbre, en lo posterior pudo evidenciarse una serie de beneficios. Se sinceraron precios tanto de los bienes muebles e inmuebles. Se estabilizó la economía y de hecho pues se estabilizó el comercio exterior, se estabilizaron las jubilaciones, es decir, el balance para mi criterio como economista y monetarista es positivo. Intentar desdolarizar la economía ecuatoriana sería un error, señala el analista, pues se perdería estabilidad y seguridad. Sería volver a la inestabilidad. Tenemos que mantener nosotros la economía como tal. Nuestra reserva monetaria está en dólares, nuestros ahorros están en dólares. En el transcurso de estos 25 años, la dolarización ha sido objeto de debate. Sin embargo, la gran mayoría
considera al dólar como el pilar fundamental para la estabilidad económica del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Siete de la mañana con 31 minutos. El Ministerio del Deporte no solo apoya las diferentes disciplinas a fin de que los deportistas, nuestros deportistas, tengan todo a la mano, sino también es parte del Plan Fénix en materia de prevención social, particularmente con los adolescentes que son captados por las bandas delictivas. Saludamos al ministro del Deporte, José David Jiménez. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, como mencionas, el deporte, la visión que tiene el presidente de la República con el deporte justamente es que se convierta y sea realmente un pilar fundamental para la recomposición social de nuestro país. Ahora, hablemos de las diferentes actividades y los programas, ¿no? Por ejemplo, campeonatos nacionales juveniles, deporte adaptado y demás. Sí, como Ministerio del Deporte tenemos a cargo la organización de diferentes juegos nacionales, desde menores, estudiantiles, juveniles, adaptados y ancestrales. El año pasado los realizamos en el segundo semestre del año. Lo que vamos a hacer este año es distribuirlos de una mejor forma en todo lo largo del año para que sirvan como plataforma a competiciones internacionales. Ahora, en el caso particular del apoyo a los medallistas olímpicos, ya vio usted cómo les fue de bien, al menos a 6 en París el año pasado. ¿Qué nomás se les entrega el apoyo o el incentivo económico, en el caso de ellos, una casa a través del Midubi y demás? Bueno, por primera vez en la historia, nuestros deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos, recibieron un estímulo por clasificación. Se entregaron a cada deportista cerca de $8.400 de los clasificados para París a Juegos Olímpicos y Paralímpicos. De la misma forma, hubo un incremento del premio por medallas, tanto para atletas olímpicos y paralímpicos, sin distinción de si lo ganaron en París para los Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Fue un hito, digamos, no solo en Ecuador, porque en otros países sí se hace una diferenciación y los premios suelen variar. Además de eso, hemos entregado, bueno, el Midubi, como gobierno nacional, hemos entregado casas a todos los medallistas olímpicos y paralímpicos, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. ¿Cómo es ese acompañamiento, el trabajo conjunto entre el Estado con el Ministerio del Deporte y ese deportista que necesita el día a día, el apoyo, el incentivo, la infraestructura, los entrenamientos, la gente técnica también a su lado? Bueno, aquí hay que diferenciar justamente en qué etapa estamos atendiendo al deportista. Desde la parte formativa es atendido por las federaciones provinciales. En ese caso, justamente, ellos tienen esta potestad, esta competencia de la parte formativa del deporte. Cuando pasa esa etapa, llega justamente a suplir esa competencia las federaciones nacionales por deporte. ¿Qué es lo que hace el Ministerio del Deporte? Hacer el acompañamiento metodológico tanto de la parte formativa como de la parte ya profesional. El acompañamiento es metodólogos en la Dirección de Alto Rendimiento que está en el Ministerio del Deporte, en las diferentes disciplinas, justamente a las federaciones con los metodólogos que también tienen y directamente al deportista. Sobre ese tema, en muchas ocasiones se quejaban los atletas, de hecho, al inicio del año pasado, del 2024, porque no estaban al día y se venían los Juegos Olímpicos de París. Sí, se sabe que hay un lastre fiscal de los últimos gobiernos. ¿Cómo lograron superar esos inconvenientes? Bueno, claro, el año pasado nos tocó asumir una administración con $9.5 millones de deuda, que supera casi en el 15% el presupuesto del Ministerio del Deporte. Esa deuda fue pagada en un plazo de 60 días, ese fue el primer compromiso que tuvo el presidente de la República con el deporte ecuatoriano. Y el segundo compromiso fue que por primera vez en 9 años no se disminuye el presupuesto para el deporte ecuatoriano, algo que venía sucediendo desde hace 10 años anualmente. El problema que hubo el año pasado es que nosotros, para poder entregar recursos, necesitábamos que la Asamblea apruebe el presupuesto general del Estado, y el presupuesto general del Estado recién se aprobó a finales de marzo. Nosotros ya habíamos hecho el trabajo anterior de aprobar los planes operativos anuales, o sea, toda la parte administrativa ya la teníamos lista, pero teníamos que aprobarla justamente con el presupuesto general del Estado, que inmediatamente se aprobó. Pudimos empezar justamente con la transferencia de recursos, pero algo que no había ocurrido en Juegos Olímpicos anteriores era que
aún así, habiéndolo entregado a finales de abril, fue con mucho más tiempo que se había entregado antes y por eso la planificación que hizo el Comité Olímpico fue más efectiva. Ahora, ¿qué tipo de disciplinas nomás se fomentan? Lo pregunto porque por lo general las que son fijas, ¿no? Tiene que ver con atletismo, ciclismo, halterofilia, judo, pero ¿qué otras disciplinas también son parte de este trabajo del Ministerio para fomentar esas actividades en nuestros deportistas? Desde la parte recreativa la estamos fomentando justamente con el Vamos a la Cancha, donde además de fútbol también tenemos básquet, tenemos vóley, estamos incrementándolo en box, queremos meterle algún arte marcial y rugby. Eso es algo es algo nuevo que va a estar en unas 4 provincias donde hemos visto que va a tener bastante acogida. Desde la parte formativa nosotros estamos trabajando de la mano con las federaciones provinciales porque gran parte de la infraestructura deportiva del país pertenece a organismos deportivos, no al Ministerio del Deporte. Y justamente con el recorte presupuestario que hemos venido teniendo en una década, ahí es donde se puede visualizar ese recorte presupuestario. Pero tenemos herramientas como el incentivo tributario, donde justamente lo que buscamos es inversión privada para mejorar la infraestructura deportiva del país. Y esto está comprobado que ha sido un éxito en diferentes provincias del país. Por ejemplo, en noviembre pudimos inaugurar la pista atlética Jefferson Pérez, una obra construida 100% con incentivo tributario, trabajando de la mano con la empresa privada. ¿Cuántas empresas se han animado para ese incentivo tributario? Bueno, bastantes. El año pasado, en el 2023, la empresa privada invirtió $31 millones en el deporte ecuatoriano. Este año hemos superado eso, creo que vamos a llegar a 33, 34, porque seguimos certificando facturas todavía en la unidad de incentivo tributario. Y creo yo que lo que hay que aprovechar también es la ola que el deporte ecuatoriano tiene desde antes de París, obviamente después de París también. Aprovechar esa ola porque ya la empresa privada sí ve en el deporte, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general, una oportunidad no solo de visualización, también de apoyar al deportista en sus diferentes disciplinas. El aumento del IVA al 15% en 3 puntos también contempla el financiamiento de programas al interior del Ministerio del Deporte, es lo que se conoce porque ya con las últimas cifras del Servicio de Rentas Internas al menos se logró un valor bastante significativo, aproximadamente 1.300 millones de dólares. ¿Cómo se complementa ese financiamiento con el Ministerio del Deporte? Sí, lastimosamente, como es un año eleccionario, es un año con presupuesto prorrogado, es decir, es el mismo presupuesto del año anterior, pero nosotros lo que estamos buscando, ya pensando a mediano y a largo plazo, es que ya a mediados de año podamos trabajar en un incremento presupuestario que sabemos que el deporte lo puede tener. El deporte, como lo mencionamos al principio, y la visión del presidente es esa, que es un pilar fundamental para la recomposición social de nuestro país. Es decir, parte de combatir el tema de la inseguridad justamente es utilizar el deporte, a la educación y a la cultura para que los niños tengan espacios seguros para practicar deportes, para leer, para estudiar, etc. Entonces, desde mi cartera de Estado, justamente lo que buscamos es eso, a través de la Activa, a través de Vamos a la Cancha, es generar estos espacios seguros para que los niños no puedan ser captados tan fácilmente por grupos de delincuencia organizada y se encuentren haciendo deporte. En todo el país, porque estamos distribuidos en las 24 provincias. Hay un trabajo interministerial también, ¿no? Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo propio con Educación. ¿Cómo se articulan esas estrategias? Sí, ahí, como siempre molestamos, la verdad es que somos un grupo bastante unido en el Gabinete Social y aprovecho para saludar a todos los ministros del Gabinete Social. Estamos trabajando en conjunto porque deporte no lo puede hacer solo. Nosotros, como siempre decimos, trabajamos en equipo, desde finanzas, desde planificación, desde el MIES, educación, cultura. Interior. Ministerio del Interior también, justamente, porque nosotros no quisiéramos ir a, no sé, a un barrio solamente con el Vamos a la Cancha o con el Activa. Queremos hacerlo más integral, así lo hicimos en la ferroviaria en Quito, lo estamos haciendo en Durán también, sino ir con una brigada social, es decir, que puedan sacar su cédula, que se puedan vacunar, que tengan un espacio para hacer deporte, que tengan un espacio para hacer bailoterapia. Bien, agradecemos la comparecencia del ministro del Deporte, José David Jiménez, quien ha hablado de todas las actividades que se efectúan desde el gobierno, no solo para apoyar a los deportistas, a nuestros atletas, sino también para hacer prevención social,
con los adolescentes. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, vamos a una pausa comercial y luego volvemos con más información. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana con 46 minutos. Y presta atención a esto, porque familiares y amigos de una mujer piden que se aclare las circunstancias de su fallecimiento. De lo que se conoce, la mujer se habría lanzado de una tricimoto en movimiento en Daule y se golpeó la cabeza para evitar que le roben una importante suma de dinero. Un confuso incidente mantiene en zozobra a la familia de una docente. La señora Mariana Tomalá, de 52 años, falleció al caer de una tricimoto mientras se dirigía a la terminal terrestre de Daule para volver a su casa ubicada en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Las versiones se dividen entre que pudo haber sido una reacción luego de que le intentaran robar un dinero que recién había sacado de una entidad bancaria. Bueno, una de que la señora andaba retirando un dinero y que pidió auxilio dentro de la tricimoto y luego un agente de tránsito vio cuando se lanzó del tricimoto, ¿no? O que habría sido un infortunio y se cayó. Esta segunda versión es la que maneja la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de Daule. La unidad investigativa que estaba de guardia el día de ayer, pues, tuvo conocimiento mediante el 911 de un incidente aquí a la altura de la terminal terrestre del cantón Daule, en la cual pues se presume que una caída de pasajeros. La mujer se había destacado como profesora en el Colegio República de Canadá en Sabanilla. Sus familiares y allegados la recuerdan con cariño. Tuve la suerte de educar a uno de mis hijos en esa institución y ella aquí, mi vecina al frente, y siempre pendiente ella de todos sus niños. Claro, un dolor para toda la vecindad, los familiares, es un golpe duro. Piden que se aclare el caso, informó Adriana Peralta. 3 sujetos asesinan a tiros a un ciudadano mientras hacía arreglar su vehículo afuera de una electromecánica en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. La policía, en un enfrentamiento armado, logró la captura de 2 sospechosos del crimen. Fue en el sector Lago Verde del cantón El Guabo donde los criminales asesinaron vilmente a Álvaro Cabrera Pineda. Su cuerpo quedó a un costado de la acera y presentaba impactos de bala. A la altura de su brazo, el tórax y del estómago. Hasta el momento se encontró 9 indicios balísticos en el víctima. El crimen ocurrió cerca del mediodía de este miércoles 8 de enero. Según información policial, el ahora fallecido llegó con su camioneta hasta este taller electromecánico con el fin de hacerle unas reparaciones. Por versiones del señor eléctrico, manifiesta de que ha visualizado 3 siluetas que han producido algunas detonaciones con armas de fuego en contra de la humanidad del hoyo Oxiso. Tras el asesinato, el personal policial se activa ejecutando operativos en sectores estratégicos de la ciudad. Es así que logran visualizar a 2 personas a bordo de una moto en actitud sospechosa. Se logra visualizar a mencionados antisociales. Sale la persecución. Proceden a detonar en contra de los servidores policiales. De igual manera proceden a un enfrentamiento, ante lo cual mismo se dan a la fuga, dejan abandonada la motocicleta a la altura de la hacienda Santa Clara, ingresando hacia la bananera. Haciendo uso progresivo de sus armas de dotación, los agentes logran herir a uno de los presuntos antisociales y someten al otro, siendo llevados a una casa de salud. DINASED investiga si los detenidos son los que terminaron con la vida de Álvaro Cabrera. Informó Richard Ceballos. Pillan a un hombre sin vida dentro de un vehículo en la vía a Punta Carnero en el cantón Salinas en Santa Elena. La víctima tenía 2 impactos de bala. La madrugada de este miércoles, Bran Bermeo Basilio, un hombre de 28 años, fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, con 2 disparos en la cabeza. Esto ocurrió en la vía Punta Carnero, cerca del Redondel, en el cantón Salinas. Según informes de taxistas de la zona, un vehículo blanco sin placas fue visto abandonado alrededor de las 2 de la mañana frente a la estación de bombeo de Aguapén. Ante la sospecha, se reportó el hallazgo a las autoridades.
¿Por qué tenemos las primeras presunciones de que al ciudadano le victimaron desde el interior del vehículo mismo, por lo que se levantó los casquillos por parte de criminalística? ¿Cuántos casquillos fueron? 2 casquillos. Cuando los elementos de la policía llegaron al lugar, confirmaron que dentro del vehículo se encontraba el cuerpo sin signos vitales de Perero Basilio. La noticia ha generado conmoción en la comunidad local, que exige respuestas sobre este violento suceso. Se ha revisado la plataforma policial, no tiene antecedentes de ciudadano, pero nos informan que tal vez tenga causas pendientes en el Consejo de la Judicatura. Las autoridades ya han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los móviles del crimen y dar con los responsables de este homicidio. Contamos con varias cámaras, las unidades investigativas están levantando esas pistas para que nosotros son importantísimas para iniciar una línea investigativa. La policía asegura que se están realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer este caso. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Alias Gordo Mendoza, mano derecha de alias Fito, fue asesinado a tiros en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Mendoza era integrante del grupo de delincuencia organizada Los Águilas, brazo armado de los Choneros. El occiso, quien enfrentaba procesos judiciales por tenencia de armas y otros delitos, había sido trasladado hasta dicha cárcel en agosto del año 2023. Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad no se ha pronunciado. Una nueva masacre en el sector Marta Roldós. Asesinan a 4 hombres en la cooperativa 26 de febrero situada al norte de Guayaquil. Todas las víctimas tenían varios impactos de bala. Las víctimas trabajaban en un taller mecánico ubicado en la cooperativa 26 de febrero, esto en el circuito Marta de Roldós, norte de Guayaquil, cuando fueron atacadas por sicarios. Habrían pasado personas a pie, parece que les habían disparado a las personas que se encontraban aquí en esta esquina y luego habían huido del lugar. 3 de los hombres baleados quedaron sin vida en la escena del crimen, mientras que el último logró ser trasladado a una casa asistencial, aunque allá falleció. Como ustedes ven, se está levantando los indicios por parte de criminalística y las unidades especializadas que nos permitan establecer los móviles y los causantes de este hecho. Por ahora barajan varias hipótesis. Este es un sector donde hemos tenido últimamente algunas novedades en cuanto a tráfico de sustancias estupefacientes. Podríamos establecer entre las hipótesis que ahí está esta pelea de los GDOs por el territorio, ¿no? Informó Maite Morán. 2 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Guayaquil. En uno de los casos, la víctima se encontraba en un cangrejal. La segunda víctima tenía 8 antecedentes penales. Aquí el informe. El primer hecho violento se cometió en contra de un ciudadano, quien permanecía en el interior de un cangrejal ubicado en las calles Tulcán y Alcedo. Según versiones, en esos instantes el ciudadano se encontraba en compañía de 2 mujeres, pero que de un momento a otro alguien aparentemente lo llamó para que salga de dicho restaurante. Y una vez que estuvo en la vía pública, sujetos desconocidos procedieron a dispararle en varias ocasiones. La víctima quedó tendida al filo de la vereda, aunque llamaron la presencia de una ambulancia. Nada pudieron hacer los paramédicos, porque las heridas le arrebataron la existencia en cuestión de segundos. El otro hecho violento se registró en la cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur. En este lugar se encontraba un ciudadano de 44 años de edad, aparentemente caminando por la vía pública. De pronto se acercó un auto blanco sin placas. Desde su interior sacaron un arma de fuego y procedieron a disparar en su contra. El ciudadano murió en el instante. Según información proporcionada, este caballero ya contaba con 8 antecedentes penales por delitos como el robo y la tenencia ilegal de armas de fuego. Informó José Morales.
Y en Carchi se dieron fuertes enfrentamientos entre la población de El Chical y militares tras la intervención para evitar la minería ilegal en una de las bocaminas. Presta atención, mire el siguiente informe. Un fuerte convoy de personal militar llegó hasta la parroquia de El Chical. El objetivo, reforzar el destacamento y realizar reconocimientos de los lugares en donde se ha establecido que existe minería ilegal. La población intentó evitar la intervención de los uniformados, provocando serios enfrentamientos. Gas lacrimógeno, disparos, piedras por el aire, era la tónica en pleno centro de la parroquia fronteriza. La interdicción se dio, encontrando una estructura improvisada en una bocamina. Aquí se logró la incautación de material aurífero y elementos utilizados para la explotación. Previo un trabajo de inteligencia, ejecutaron hoy día operaciones de control de la minería ilegal en el sector de Chical. Podemos encontrar en este sector 2 chanchas que son utilizadas por los mineros ilegales para sus actividades ilícitas. Hemos encontrado una cantidad significativa de motores de luz, herramientas, químicos que atentan contra el medio ambiente en toda la zona. Los procesos de investigación en la zona continúan por parte de la fuerza pública. Se ha podido establecer que a lo largo de la parroquia existirían 70 bocaminas ilegales que son financiadas con grandes capitales. Cada una de ellas es explotada con maquinaria técnica, utilizando mano de obra de los nativos. La minería ilegal constituye una forma de vida para los lugareños, causando graves impactos al ambiente y determinando esta serie de enfrentamientos en donde niños, mujeres y jóvenes serían víctimas colaterales. Hemos encontrado bombas eléctricas, generadores eléctricos y diferentes artículos para generar este tipo de material aurífero. La parroquia de Chical ha sido siempre considerada de alto riesgo por la cercanía con la vereda de Tayambí, en donde se conoce existe la presencia de grupos irregulares, producción y tráfico de sustancias estupefacientes. Esto ha generado reclutamiento forzado, extorsiones y ahora explotación minera de manera artesanal. El decomiso de la materialización de los hechos y a la destrucción correspondiente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 3 delincuentes a bordo de 2 motocicletas asaltaron en una gasolinera de Ponciano en el norte de Quito. Los sujetos armados se llevaron dinero en efectivo y además objetos de valor. Veamos. Los delincuentes llegaron en moto a la gasolinera. Fingieron que iban a cargar combustible, pero les robaron a los despachadores. Les buscaron entre los bolsillos. Son 3 antisociales en 2 motos. Uno de ellos, el de mochila de entregas a domicilio, se llevó a uno de los afectados a las oficinas. Los encerraron y procedieron al atraco en un pequeño cuarto donde se cambiaban de ropa. Los dejaron con seguro, mientras se sustraían todos los objetos de valor. En contados segundos se llevaron pertenencias, efectivo y la tranquilidad. Los amenazaron de muerte para llevarse lo que había. Se nos llevan efectivo, monedas y los celulares. A mí se me llevaron como 1.500 venezolanos. De la persona que estaban con una maleta, ahí se llevaron todo el dinero porque justamente estábamos terminando de atender buses y pagan obviamente en monedas. A quien llamaremos Carlos quedó ensangrentado. Le dieron cachazos en la cabeza. Esta es la 3ª vez que le roban en esa misma estación en Ponciano, norte de Quito. Está vivo de milagro, explica, pues en una ocasión anterior también le ocurrió algo parecido. Dando gracias a Dios no salió el disparo, que me cogieron ahí y dispararon y solo se encasquilló el tiro. De ahí cogí y salí corriendo. Acuden a trabajar con miedo porque los delincuentes van a matar. O sea, hay ratos que vienen así, te golpean y todo, pero igual, o sea, por ahí una mala puñalada, un mal golpe, nos pueden coger y nos puede pasar algo más grave. A los desconocidos no les importa la vida de nadie. En esa gasolinera han tomado otras medidas como no manejar efectivo para evitar ser presas otra vez de Lampa. Claman por rondas policiales. Informó Marilyn Jaramillo. 8 de la mañana en punto, amigos, y para terminar esta primera emisión les dejamos esta reflexión. El cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este día, como siempre nuestra cita de todos los días a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo, de inmediato viene la noticia en la comunidad. Buenos días. Buen día.